Bueno, entonces creo que la ilustración que se había formulado del proceso del momento en el que estamos ahora, bueno, pues prácticamente quedó suficientemente formulada para lo que antes se puede hacer. Ya he dicho que eso no queda en ese sentido, o sea, no se tenía para nada la pretensión de tocar ese punto en sí, ni de tocar el punto general, que es el postulado de expresabilidad en términos de operaciones matemáticas, ¿no? Ni de desarrollar el punto general, porque eso se supone que es toda la historia de la ciencia y de la filosofía moderna, es decir, de la ciencia en cuanto que la ciencia es donde eso se ejecuta, por así decirlo. De hecho, las descripciones sobre modelos de física, pero las discusiones sobre modelos de física en el fondo suelen ser efectivamente que un presunto modelo reprocha a otro que sean su incapacidad para cumplir ese postulado, ¿no? O sea, el aspecto general ese o sea, no se pretende agotar ni el aspecto general ese del postulado de la matemática, ni tampoco ninguna de las ilustraciones concretas que se pongan, que en modo son casuales, como el eso de que funcione desde el principio, funcione, ¿no? Que se formule, también se formula, pero la cuestión no es si se formula de manera suficientemente clara o no, ¿no? También se formula, de hecho, pero lo importante no es que se formule, sino que funciona, ¿no? Que funciona ese postulado de relatividad del movimiento, que como hemos visto es expresión precisamente del postulado de estabilidad matemática, de una prioridad de un sistema de referencia, prioridad presunta de un sistema de referencia con respecto a otro, sería por definición y por definición inexpresable en términos de operaciones matemáticas, y además pondría un toque absoluto a la posibilidad de la expresión en términos de operaciones matemáticas, en el sentido de que privaría para siempre del sentido físico a determinadas operaciones matemáticas posibles, ¿no? Bueno, entonces, el hecho de que funcione, el hecho de que funcione ese postulado es lo que aquí nos sirve como ilustración, no el hecho de que se formule, aunque también se formula, ¿no? En que funcione está incluido tanto el que efectivamente desempeñe ese papel que hemos dicho, o sea, por ejemplo, pues bueno, cuando por una parte Newton formula una física reivindicando ese principio de relatividad del movimiento frente a otras cosas con las cuales polemiza, pero por otra parte ya desde muy pronto, pues la física de Leibniz, por ejemplo, a la física newtoniana, aunque sea sin tener un modelo alternativo que caiga bajo esa misma crítica, la crítica de Leibniz consiste en demostrarle a Newton una cosa que por otra parte es evidente, que una cosa que por otra parte es evidente y que nadie nunca, que es que en último término, lógicamente, la física de Newton conduce efectivamente a que hay algún sistema de referencia o alguna clase de sistemas de referencia que tendrían prioridad con respecto a otros, y que eso no puede ser, y por lo tanto por ello en consecuencia, puesto que en cierto modo el propio Newton reivindica el principio de relatividad del movimiento, y es eso lo que le sirve para formular una física frente a otras situaciones anteriores, ¿no? Bueno, y eso sucesivamente, pero en todo caso, por una parte es esto, pero por otra parte es también la clarísima obviedad que ese principio tiene para nosotros, es decir, como decía antes, la dificultad de formular ese tipo de postulados para nosotros no reside en que sean muy complicados o muy difíciles de entender, sino que precisamente que son tan obvios, tan elementales, tan dados por supuestos siempre, pero difícil de darse cuenta de ellos, de las gafas y del aire que respiramos, ¿no? Y del suelo que nos hunde, ¿no? Bueno, entonces, por una parte hay esa obviedad, pero por otra parte esa obviedad, pues bueno, efectivamente parece ser una obviedad relativa a ciertas premisas, o a ciertas condiciones, como parece sugerir el hecho de que de todas maneras, si seguir la historia de la ciencia moderna, pero moderna
es que, bueno, que todavía podemos estar en la duda de si en efecto tenemos alguna física, porque Leibniz criticó a Newton, pero lo que no hizo fue una física alternativa que no tuviese los mismos problemas, ¿no? Solamente demostró con mucha claridad, efectivamente, que la física de Newton contenía una cierta incoherencia con el concepto de relatividad de movimiento, con tanta claridad que efectivamente eso fue, esa especie de bomba de relojería ahí depositada fue lo que unos cuantos siglos más adelante se trata por la física newtoniana, ¿no? Pero bueno, unos cuantos siglos más adelante, quiere decir a comienzos del siglo XX, ¿no? Y todavía no han pasado suficientes, por la experiencia histórica, pues todavía no han pasado suficientes décadas, o suficientes siglos como para que podamos estar seguros de que ahora sí tenemos alguna física que sea enteramente consecuente de relatividad. A lo mejor es simplemente que todavía no ha aparecido el Leibniz correspondiente a Einstein, ¿no? O sea, quién sabe, porque si es a comienzos del siglo XX, pues todavía no ha pasado tiempo suficiente, ¿no? O sea que por lo visto no es tan fácil, todavía no es, por lo visto no es tan fácil, ¿no? el llegar a una física que sea enteramente consecuente con ese principio tan absolutamente obvio, ¿no? Con lo cual la obviedad, tanto no se debe decir sospechosa, no sospechosa de ningún crimen ni de ninguna falacia, sino sospechosa de que detrás hay algo serio en lo que pensar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y con esto me meto ya en otro berenjenal, ¿no? Bien, otra vez el problema de la distancia, Porque ahora, el problema de la distancia que está detrás de todo esto que estamos mencionando. Evidentemente, el decir que determinados postulados acerca del ser de las cosas, vamos a mencionar, acerca del ser físico, pero físico aquí es tan amplio como hemos dicho que es, y por lo tanto casi equivaldría a ser fósico, por decirlo, ¿no? Al ser de determinados postulados acerca, el encontrar que hay determinados postulados acerca del ser de las cosas, tienen que ver con eso que hemos dicho de la sociedad civil y la conciencia de la sociedad civil, de la distinción, digamos, entre lo que en nuestro análisis vemos que es y lo que en nuestro análisis vemos que es la representación que tiene que ser de sí misma, ¿no? Esta distinción, o sea, de ninguna manera convierte o pretende que esa representación que se hace de sí misma sea una falacia. No es una falacia porque hemos visto que por así decirlo, la representación motivada por el propio sistema de todas las cosas cambiándose unas por otras. Es decir, a ver, siempre que se plantea la cuestión de si esto es así o es asá, de si es verdad esto o es verdad aquello, siempre se está presuponiendo, bueno, ¿y qué significa ser verdad? ¿No? ¿En qué consiste ser verdad? ¿No? ¿En qué consiste ser? ¿No? ¿En qué consiste que lo hay? ¿En qué consiste validez? ¿No? Eso fue precisamente la filosofía por todas las contradicciones de las que hemos hablado, ¿no? Siempre hay un en qué consiste validez. Bueno, siempre hay alguno, ¿no? Y por lo tanto el detectar que lo hay no quiere decir formular ninguna acusación de falacia. No significa formular ninguna acusación de falacia, aunque sí significa, por nuestra parte, por parte de la filosofía, por nuestra parte, la pertinencia, ¿no?, de pretender hablar de lo que siempre ya será, por supuesto, ¿no? De eso que decimos hace un momento, de pretender hablar del juego, por lo tanto adoptar una distancia frente a él, cuando el juego es el juego que siempre ya estamos jugando, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí hay una situación peculiar, no quiero concretar la situación, ¿no? Bueno, hay una desmesura, una insolencia, una impertinencia. Hay una palabra griega ahí que no quiero citar como nos decíamos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay.
tenemos una distancia, pero esa distancia es solamente... tenemos una distancia, pero esa distancia es solamente esa que se desprende de ese razonamiento que he hecho, es decir, es solamente la distancia inherente al hecho de entender. Es solamente eso que decimos al comienzo de la clase de hoy, de que en efecto reconocer algo significa estar en una distancia con respecto a ello, lo cual sería efectivamente una contradicción en el caso de que el juego que se pueda reconocer es aquel que siempre ya estamos, ¿no? Bueno, pero no tenemos otra distancia que esa, es decir, que esa que es inherente al entender, inherente al percibir, inherente al conocer. Y claro, sería imposible pretender otra, puesto que pretender otra distancia significaría estar en alguna otra parte. Es una distancia, por así decirlo, la distancia que tenemos es una distancia o la que pretendemos es una idea de tipo puramente negativo. Es simplemente la capacidad de reconocer el juego en el que estamos, pero no es tener otro. No es tener otro desde el cual mirar ese. Eso no puede ser. No puede ser porque ese es justamente todo, ¿no? Digamos, es justamente aquello en lo que siempre ya estamos, ¿no? Bueno, es una distancia frente a aquello en el cual, sin embargo, estamos siempre ya. Y no podemos no estar, puesto que es por definición, lo llamamos el sistema de todas las cosas, ¿no? Lo llamamos el sistema de todas las cosas. Por lo tanto, es una distancia puramente negativa, en el sentido de que lo que no tenemos es alguna otra parte en la cual estamos, ¿no? No tenemos alguna otra parte en la cual estamos. Puesto que por definición no hay fuera. Por definición no hay fuera. Tenemos alguna cosa. Dicho de otra manera, tenemos una distancia, lo que no tenemos es una alternativa frente, ¿no? Una alternativa de recambio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Lo que no tenemos es, o sea, decimos, bueno, el que el ser físico de las cosas, sea ese, o sea su calculabilidad, en el sentido que vimos antes, ¿no? El que el ser físico de las cosas sea tal que implique su calculabilidad, eso tiene que ver con la sociedad civil, por lo tanto con la sociedad moderna. Decimos eso. Eso es lo que decimos. No decimos, no, es que en verdad el ser físico de las cosas es este otro. No. ¿Está claro? O sea, lo que no hacemos es corregir, es decir, frente a eso plantear otra posibilidad. No, o sea, eso es lo que se cree la sociedad moderna, pero el ser físico de la cosa es todo esto otro. Eso es absurdo. Eso no tiene ni pies ni cabeza, porque no podemos estar fuera, no tenemos alguna otra parte en la que estar, ¿no? ¿De acuerdo? No tenemos alguna otra parte en la que estar. Frente a la distancia es de carácter puramente negativo, ¿no? Puramente negativo. Es solamente la distancia que hay en el hecho de reconocer. Reconocer que, en efecto, en toda discusión sobre qué es y qué no es, está supuesto un qué se entiende por ser. En toda discusión sobre qué es verdad y qué no es verdad, está supuesto un qué se entiende por verdad, que es condiciones que se han cambiado para la reconocimiento de verdad. Incluso en toda discusión sobre qué es y qué no es empíricamente constatado, pues hay algunos supuestos sobre qué condiciones se requieren de algo, de un episodio, para considerarlo constatación empírica válida. Para considerarlo constatación empírica válida, ¿qué condiciones tienen que reunirse para que eso que has vivido, digamos, lo des por homologado como constatación empíricamente válida, ¿no? Y no por la imaginación, sueño, etc., ¿no? ¿De acuerdo? O sea, siempre hay esas condiciones. Es una cosa muy distinta de decir, no, y como son unas condiciones, pues son falsas, y el verdadero ser físico de la cosa es aquel otro. No, si siempre hay unas condiciones, precisamente el hecho de que las haya no implica ninguna falsedad, ¿no? No implica ninguna falsedad. Esto, de nuevo, pues, en relación con el tema de la distancia, al final de la clase de la semana pasada, y que vosotros va a aparecer la distancia, por lo menos la distancia de la que hasta el momento hemos hablado,
no es estar en alguna otra parte. Por lo tanto es, a ver, podemos formularlo de la siguiente manera, es crítica en el sentido, creo que hablamos del sentido de la palabra crítica en una clase anterior, cuando recordamos el día de crítica de la economía política, que es un título de capital, y yo incluso remitía crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, y todas esas cosas, ¿no? Otros títulos conocidos en la historia de la filosofía, crítica de eso, ¿no? Dije, cuidado, crítica no, o sea, la palabra crítica viene de crimen, viene del griego crimen, y crimen, bueno, o sea, es la palabra griega, que relativo a crisis, crimen, crimen es el verbo, crisis es el sustantivo, el nombre de acción, ¿no? Y lo que significa ese verbo que es el sustantivo, decimos, era discernir, discernimiento, ¿no? Discernir, delimitar, discernir, por lo tanto, en definitiva, ver qué es, ¿no? Ver qué es. Ver qué es. La crítica de bueno, naturalmente, ver qué es, significa la delimitar, claro, pero eso no tiene ningún sentido descalificatorio, puesto que precisamente el límite de una cosa es su ser. Ser significa límite, puesto que ser significa ser A o ser B o ser C, por tanto, ser unas cosas y no ser otras. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Sí. Por tanto, el límite es precisamente lo afirmativo. El límite es el ser. El límite es el tener lugar. Puesto que tener lugar, ser, quiere decir tener unas características, y por lo tanto tener una delimitada fisonomía, ¿no? ¿De acuerdo? Ser es ser A o ser B o ser C, por lo tanto será y no A, ser B y no. Delimitar en ese sentido de ver qué es, ¿no? De reconocer, discernir. Bueno, entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, bien, la distancia de la que estamos hablando es crítica en ese sentido, de crimen, ¿no? De qué hay, de qué es, ¿no? Es crítica, pero en cambio no es alternativa, es decir, en el sentido de que proponga otra cosa en lugar de eso, ¿está claro? O sea, no es que esté en alguna otra parte, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Es crítica, pero no es alternativa. Es crítica en el sentido de que es ver lo que hay. No, ver lo que hay implica una distancia. Ver lo que hay implica una distancia. Pero distancia no quiere decir que se esté en alguna otra parte y se tenga otra fórmula y que digamos, no, es que el ser físico de la luna no es ese que pretende la sociedad civil, sino que es cristiano, ¿no? Evidentemente, alguien me dirá, no hace falta, lo digo yo, que eso de que el conocer, el saber, el discernir, implica distancia, inevitablemente tendrá sus consecuencias. Es decir, eso sí, evidentemente, o sea, eso de que el saber, el discernir, implica una distancia, quiere decir que en efecto el saber y el discernir acabará teniendo consecuencias, ¿no? ¿Entendido? Acabará teniendo consecuencias. ¿Está claro? O sea, es decir, que la filosofía vamos a hacer una palabra filosofía, que ese saber, por así decir, no es, digamos, no es ni impune ni inofensivo, ¿no? Que implica distancia, desde luego quiere decir que no es inofensivo. Quiere decir que no es inofensivo. El que implica distancia, inevitablemente tendrá sus consecuencias. Inevitablemente tendrá sus consecuencias. En otras palabras, aquello tan conocido de que cuando se sabe cómo es, entonces ya no puede seguir siendo así. Así, claro. Cuando se sabe cómo es, entonces ya no puede seguir siendo así. Probablemente eso es verdad, ¿no? Probablemente eso es verdad. Bueno, probablemente es verdad de que eso de que saber a distancia tendrá sus consecuencias, es decir, de otra manera, que saber que implica distancia pues llevará que desde el momento en que se sabe, pues ya no puede seguir siendo. O
sea, en otras palabras, que implica distancias, a lo mejor quiere decir efectivamente que hace saltar por los aires, ¿no? O sea, que el saber hace que la cosa no pueda seguir, ¿no? Que el saber hace que la cosa no pueda seguir, ¿no? Probablemente así será. Probablemente así será, pero tenemos que quedarnos en eso. Tenemos que quedarnos en eso, en que, bueno, pues vamos a saber, vamos a decir, vamos a observar, vamos a estudiar, a sabiendas de que eso tiene unas consecuencias, pero sin preguntar sobre qué consecuencias tiene. Simplemente no hay otra distancia válida que precisamente la de saber, la de analizar, la de observar, ¿no? Esa no hay otra distancia válida porque lo que no hay es un estar fuera, meramente esa distancia. Si se plantease la cosa en términos, de no plantar frente a eso otra posibilidad en positivo, ¿no? Entonces estaría abandonando el saber y el discernir, puesto que se estaría cayendo en una evidente falacia, que es la de pensar que se puede estar fuera. Se estaría abandonando el saber y el discernir, puesto que se estaría cayendo en una evidente falacia, que es la de pensar que se puede estar fuera. Se estaría olvidando el saber y el discernir, y por lo tanto se estaría olvidando aquello que sí puede fijar en el consecuencias. Bien, entonces, todavía podemos hacer esto mismo de otra manera, incluso más interna al desarrollo que estamos siguiendo. Esto mismo decirlo de otra manera, pero de otra manera, repito, más interna al proceso lógico que estamos siguiendo. Que sería la siguiente. El hecho mismo de que hayamos reconocido una diferencia entre cómo vemos que es la sociedad civil y digamos, la idea que ella misma se hace de lo que ella es, pero que decíamos ya no es de lo que ella es, sino que es simplemente de qué consiste el ser de las cosas. O sea, el hecho de que estamos estableciendo esa diferencia, entre el ser de la sociedad civil y su conciencia, digamos, entre el ser de la sociedad civil y su conciencia. Creo que estamos estableciendo esa diferencia. Bueno, sí que anuncia una solo posible, algo así como descalificación o superación o supresión de esa figura de la sociedad civil. Sí que anuncia algo así como una posible descalificación. Por lo siguiente, vamos a ver, si fuésemos nosotros los que frente a la sociedad civil tuviésemos otro modelo, y con arreglo a ese modelo enjuiciase la sociedad civil nos pareciese muy mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería gratuito por todos los lados, por cualquier lado que lo miremos. Sería gratuito en el sentido de que comporta la ilusión de que nosotros podamos haber tomado nuestro modelo de alguna otra parte, o sea, de que tengamos alguna otra parte en la que estar, cuando ya hemos visto que esto no puede ser, ¿no? Ese modelo siempre procederá de un modo u otro de elementos internos al propio sistema al que pertenecemos, puesto que si el sistema está bien descrito, es el sistema de todas las cosas y por eso no nada fuera, no estamos fuera. Si nosotros trajésemos de alguna parte un patrón con el cual, y de otra manera no podríamos ponernos a enjuiciar, claro, si enjuiciamos es con algún patrón, entonces ¿de dónde hemos tomado el patrón? Si lo hemos tomado de alguna otra parte, entonces estamos cayendo en la evidente falacia de pensar que en efecto hay alguna otra parte, ¿no? De pensar que en efecto hay alguna otra parte, ¿no? De pensar que podemos sacar de la misma. Independientemente de que además, aun si en efecto pudiésemos estar fuera, pues entonces tendríamos el problema de si ese patrón es externo, ¿por qué la realidad en cuestión habría de afectarlo? ¿No? A mí que me cuenta usted. Bien, esa posibilidad del enjuiciamiento mediante algún patrón venido de alguna parte no vale, no funciona.
Eso no vale. En cambio, si asumimos, como hemos asumido, que la propia sociedad civil genera algo así como ideas, o sea, claro, que la propia sociedad civil genera algo así como unos conceptos de validez o de ser, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Lo hemos visto? Si hemos asumido que la propia sociedad civil genera algo así como una conciencia, lo hemos visto. Que la propia sociedad civil comporta algo así como una genera algo así como una conciencia, que es distinta de su propio funcionamiento, que es distinta de su propio funcionamiento. Si asumimos que la propia sociedad civil comporta algo así como una conciencia que es distinta de su propio funcionamiento, y eso es en lo que estamos desde hace un par de semanas, si asumimos que una cosa es el tener lugar, el funcionamiento de la sociedad civil, y otra cosa, la conciencia que esa misma sociedad civil comporta, y se nos ahora estamos dando cuentas. Si asumimos que una cosa es el funcionamiento de la sociedad civil, y otra cosa, la conciencia que esa sociedad civil comporta, conciencia que esa sociedad civil comporta, que pues incluirá muchas más cosas que la física matemática de la que hemos hablado como primera ilustración, ¿de acuerdo? Si es no tan neutro, pero vamos de entrada parece que sí. Si asumimos que una cosa es el funcionamiento de la sociedad y otra cosa es la conciencia que esa misma sociedad comporta, entonces ahí sí que surge, ahí sí que surge la posibilidad de una especie de algo así como superación o descalificación interna. ¿De acuerdo? Sí que surge esa posibilidad. Interna y por lo tanto seguramente válida. Porque ahí ya tenemos que aportar algún patrón que pueda controlar. ¿De acuerdo? Sino que, por así decir, podría quizá servirnos de patrón la propia conciencia de la sociedad civil. Puesto que es distinta, por definición, al momento de su funcionamiento. Si asumimos que una cosa es el funcionamiento de la sociedad civil y otra cosa la conciencia de la sociedad civil, y que esta conciencia contiene patrones de qué es y qué no es validez, qué es y qué no es ser, qué es y qué no es, etc. ¿No? Si asumimos que una cosa es el ser de la sociedad civil y otra cosa la conciencia de la sociedad civil, entonces podría ser que de la propia conciencia de la sociedad civil se extraer patrones que de alguna manera el funcionamiento de la sociedad civil fuese incapaz de, a los funcionamientos de la sociedad civil fuese incapaz de responder. Eso podría suceder y ahí tendríamos una digamos, plasmación interna de la distancia, ¿no? Una plasmación interna de la distancia. Una, si queréis, crítica en el sentido negativo de la palabra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero interna. O sea, en la que los criterios, los patrones, estarían dados por la propia totalidad que se somete a crítica, ¿no? Y por lo tanto, no estarían sometidos a esa objeción de yo mismo que tenéis y soy el poder. No estarían sometidos a eso. Porque serían patrones que la propia sociedad civil no podría rechazar, no podría consistentemente rechazar, y que sin embargo de algún modo la condenarían o la descalificarían. Estoy hablando no en modo indicativo, sino en modo potencial o subjuntivo, es decir, no estoy diciendo que no sea lo que ocurra. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que eso sea lo que ocurra. Digo que una vez que hemos admitido eso de el funcionamiento, el ser y la conciencia, ¿no? ¿De acuerdo? Sí que surge la posibilidad de una especie de enjuiciamiento interno o de arreglo de cuentas interno, ¿no? ¿De acuerdo? Sí que surge esa posibilidad, porque como se admite que sí que dentro de lo que he dicho, que la conciencia es distinta del ser, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, que la conciencia de la sociedad civil es distinta de lo que la sociedad civil es.
conociese los elementos de una descalificación o lo que sea. Claro, es verdad que en ese caso, si eso se tradujese en un proceso real, pues quedarían descalificados ambos términos, claro. Ambos, porque si esa conciencia descalifica ese ser, como al mismo tiempo ese ser es el fundamento de esa conciencia, pues quedan descalificados ambos, es la conciencia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Si esa conciencia es la conciencia inherente a ese ser, la que se sigue de ese ser, como hemos visto en el primer pequeño tramo que hemos seguido, si esa conciencia es la que se sigue de ese ser, entonces, si esa conciencia descalifica ese ser, ciertamente el ser queda descalificado, pero como consecuencia la conciencia también, puesto que no es ni más ni menos que la conciencia que sigue a ese ser. Queda descalificado el ser, pero la conciencia que ha actuado como descalificante también, puesto que no es otra cosa que la conciencia que sigue, que acompaña a ese mismo ser. Estoy hablando en términos de posibilidad, de posibilidad que podría ocurrir, de posibilidad que se abre, como consecuencia de los desarrollos que hemos presentado, como posibilidad, estoy hablando en términos de posibilidad que se abre, no estoy diciendo que sea así, no estoy diciendo que ocurra así. Entre otras cosas, no estoy diciendo que ocurra así, entre otras cosas, porque quizá el que ocurra o no ocurra así, no es simplemente un problema de discursos y de palabras y de discusiones, sino que es un proceso real, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo que está por ocurrir o por no ocurrir, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, el que ocurra o no ocurra así, quizá no se fijaros en nada que se pueda resolver en una clase, en un libro, ni en 20.000 clases, ni en 20.000 libros, sino que tendrá que ser la marcha de las cosas quien lo decide. ¿Quién lo decide? Por eso tenemos que hablar en términos de posibilidad. Bueno, términos de mera posibilidad. Puede ocurrir quizá que... Lo que pasa es que efectivamente, ahora en lo que he dicho, puede ocurrir. Mientras que en otras consideraciones que se habían formulado hipotéticamente, no debería ser. En los términos que hemos dicho, sí puede ocurrir. Ocurrirá o no. Bien. Entonces, por este lado, por este lado, sí tiene interés, aparte de que en todo caso está dentro del programa de las dinámicas que tenemos que hacer y además será imprescindible para conectar con los otros autores con los otros autores de los que tenemos que hablar. Tiene interés, primero por eso que he dicho, ¿no? Por eso he dicho del papel notable que tiene esta noción de la conciencia de la sociedad civil como algo distinto de la sociedad civil misma, ¿no? Pero además también, porque está dentro del programa que nos hemos tratado y incluso dentro de la referencia a otro que haremos a otros autores, pues está dentro el que añadimos algún aspecto más. Ahora quizá ya no solo con una finalidad ilustrativa, sino buscando un aspecto que tiene, bueno, que resulta más aclaratorio en relación con el conjunto de la sistemática, que haremos algún aspecto más de eso que hemos llamado la conciencia de la sociedad civil. Hasta ahora hemos analizado un aspecto que, por así decir, fue el primero que se me ocurrió, que por supuesto son inseparables unos de otros, claro, son inseparables unos de otros y habría que ver en qué sentido lo son, ¿no? Pero el primero que se me ocurrió fue eso de la física matemática, ese el tipo de concepción del ser físico de las cosas que hay en la física matemática, sencillamente porque asumí que era una cosa que era relativamente conocida de muchos de los presentes o de alguna manera de todos, ¿no? Por eso fue el primer lo que se me ocurrió, pero vamos a mencionar alguno más, justamente porque nos servirá para desarrollar ese aspecto. También nos sirve ese, pero con más dificultades, o sea, no tan directamente. Nos servirá para desarrollar ese aspecto que acabo de mencionar ahora en ese
darte una, digamos, quizá descalificación interna o algo así. Vamos a estudiar algún aspecto más, ¿no? Vamos a estudiar algún aspecto más, es el siguiente. No sé si tendremos tiempo ni siquiera de llegar a formularlo hoy, pero bueno, eso no es grave, porque supongo que a esta altura ya estamos acostumbrados, o ya estáis acostumbrados, yo no estoy acostumbrado, es que soy el defecto en este caso, ¿no? Y vamos a eso de que se deja limitar de una frase, una coma, ¿no? la exposición para la clase siguiente, ¿no? Vamos a ver, es lo siguiente, hablando del mismo modo que antes pasamos de aquello de que las cosas físicas tienen que ser expresión de una sustancia común, etc. Ahora vamos a fijarnos en otro aspecto, ¿no? Todo el edificio que hemos montado de la sociedad civil ha partido de la noción de mercancía, ha partido de la problemática que se desarrollaba desde el momento en que encontrábamos que solamente puede ser mercancía una cosa si en principio lo son todas, ¿no? Por lo tanto, que cualquier cosa es, mientras no se demuestre lo contrario, alienable, ¿no? Cualquier cosa es alienable, es decir, decíamos en primer día de clase, que lo que eso quiere decir no es que de hecho cualquier cosa sea alienable, sino aquello que resumíamos diciendo que la carga de la prueba recae sobre la no alienabilidad, ¿no? O sea, en todo caso lo que se tiene que demostrar para que valga es la no alienabilidad, mientras no se demuestre lo contrario, la cosa es alienable, por lo tanto, al ser de la cosa como cosa, le corresponde su alienabilidad, ¿no? Quiere decir esto, y así lo hemos desarrollado en algún momento anterior, que en principio de cualquier cosa nos podemos desprender, ¿no? En principio de cualquier cosa nos podemos desprender. Algo así como que no hay digamos, contenidos vinculantes, contenidos de los que no podamos desprender, ¿no? No hay en principio contenidos vinculantes. Vamos a ver, que cualquier cosa que tenemos es algo que podemos tener o no tener, ¿no? Cualquier cosa que tenemos es algo que podemos tener o no tener. Falta por ver dentro del desarrollo que habíamos seguido, ese desarrollo lógico que habíamos seguido y que habíamos terminado con una interrogación, porque había que seguir. Hemos seguido un desarrollo lógico a partir de la noción de mercancía que no hemos terminado. Y falta por ver si alguna vez se terminó, ¿no? Pero en todo caso nosotros aquí no lo hemos terminado, sino que habíamos llegado hasta un punto en el que dejábamos unos expresiones de interrogación. Dentro de ese desarrollo está por ver qué sentido tiene esto de la alienabilidad, o sea, de poder desprenderse en lo que se refiere a eso que llamamos nuestras propias capacidades físicas, ¿no? ¿De acuerdo? Nuestras propias capacidades físicas. Falta por analizar este punto, ¿no? Pero sí, efectivamente, veremos cómo en efecto la figura no cuadra, veremos si es que llegamos a verlo, pero si no es igual, porque están los libros, ¿no? Cómo en efecto la figura no cuadra, y además es que no puede cuadrar porque sería ilógico en relación con lo anterior, o sea, ahí faltaría algo, ¿no? Un elemento, pero veremos cómo efectivamente a la figura no cuadra, si no hay una manera de entender también la alienación de mi propio ser físico, en el sentido de mi capacidad de hacer esto, lo otro, lo demás allá, ¿no? Veremos que efectivamente, bueno, por otro lado, pues cualquiera se da cuenta de que en efecto eso no es ninguna cosa muy rara, o sea, sin ir más lejos, yo en este momento estoy haciendo aquí esto que hago porque me pagan, ¿no? Es decir, por lo tanto, estoy alienando mi capacidad de hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, estoy haciéndolo porque me pagan, ¿no? No podría permitirme el lujo de hacerlo si no me pagasen, ¿no?
las propias capacidades físicas, y además físicas en un sentido amplísimo, como puede verse, porque no es que yo esté partiendo piedras, ¿no? Haciendo otro tipo de cosas que también llamo física, evidentemente. También llamo física, que también llamo física porque hemos quedado en que físico aquí equivalía a real o a cósico, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, sí, en todo caso, evidentemente la inclusión de esto en la construcción lógica, que estábamos viendo en primeros días de clase, es algo que está pendiente, que no lo hemos hecho. Es decir, si hubiésemos seguido hasta rellenar esos puntos suspensivos, suprimir esa interrogación, pues veríamos cómo efectivamente no puede haber mercancía en general, porque el proceso lógico ese que existe por el proceso de mercancía sigue adelante, no puede haber mercancía en general sin que haya precisamente, además y específicamente y con un papel central digamos, la alienación o la compraventa, o como le queráis llamar, o el intercambio, eso que llamamos las propias capacidades, o sea, el propio servicio, ¿no? Que no es la esclavitud, eso no es la esclavitud. No, el esclavo precisamente no tiene ninguna capacidad de vender sus capacidades físicas porque no son suyas, no las tiene, porque no las puede vender. Porque eso no es en absoluto la esclavitud. O sea, precisamente el esclavo es incompatible con la sociedad civil, por completo, ¿no? Por completo incompatible con la sociedad civil. De hecho, pues lo que haber guerras para suprimir la esclavitud, porque la sociedad civil no podía funcionar en contexto de una esclavitud. Podría haber muy bien si hubiésemos seguido el desarrollo ese lógico hasta el punto correspondiente, que no sé hasta el punto lo seguimos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué venía esto? Venía a insistir en que el fenómeno mercancía implica pues la alienabilidad de todos los contenidos y por lo tanto el hecho de que no hay contenidos a los que yo esté irreversiblemente adherido, ¿no? ¿De acuerdo? No hay contenidos a los que yo esté inapelablemente adherido. Cosa que no es consecuencia del concepto mismo de mercancía. Decimos, no puede algo ser mercancía si no lo es todo. Luego todo tiene que ser alienable, ¿no? Todo tiene que ser alienable. Todo tiene que ser alienable, quiere decir, no hay ningún contenido al que yo esté adherido de manera absolutamente insuperable. No hay, eso que llamamos contenidos vinculantes. No hay contenidos vinculantes. Vamos a ver. Tengo que pediros que os quedéis con esta idea en la cabeza, ¿sí? hasta la próxima clase. No hay contenidos, en el ámbito de la ciencia no hay contenidos vinculantes. No hay contenidos vinculantes. O sea, no hay nada a lo que uno esté adherido. No hay, por lo tanto, un contexto al que uno pertenezca necesariamente, ¿no? ¿De acuerdo? No hay un contexto al que uno pertenezca necesariamente. No hay nada a lo que uno esté inevitablemente, insuperablemente adherido. Porque todo es alienable. ¿Está claro? Estoy intentando darle una vuelta a eso de que todo es alienable, ¿no? Todo es alienable comporta también que no hay nada a lo que uno esté insuperablemente adherido. ¿Está claro? Que no hay nada, que no hay ningún contexto al que uno necesariamente pertenezca. ¿De acuerdo? No hay contenidos vinculantes. No hay contenidos vinculantes. Quedaos en la cabeza. Os recordaré que el primer minuto de la clase que viene no hay contenidos vinculantes.